En este preciso momento, mientras tu dedo duda entre quedarse o deslizar, algo santo te está buscando con nombre y apellido. Hay una puerta en tu casa que parece cerrada desde hace tiempo, una puerta que conduce al cuarto donde antes hubo risas suaves, miradas cómplices y un abrazo que curaba los días difíciles. Y hoy el cielo quiere empujar esa puerta contigo, no para mostrarte lo que perdiste, sino para devolverte lo que te pertenece. Si permaneces aquí hasta la última palabra y haces exactamente lo que vas a escuchar, si te atreves a probar una secuencia sencilla pero sagrada que activaremos hoy, tu habitación dejará de ser un desierto y volverá a respirar. No es retórica, es un pacto que funciona cuando se obedece. Lo haces como te lo voy a indicar. Lo sostienes durante una semana completa y comienzas a ver señales concretas, tan concretas que no necesitarás que nadie te convenza, porque las vas a sentir en tu propia piel y en el aire de tu casa. No estás aquí por casualidad, fuiste traído con intención, casi empujado por un rumor interior que te decía quédate un poco más, porque alguien va a poner palabras a lo que llevas callando. No te voy a entretener con teorías, voy a hablarle a ese lugar silencioso donde tus ojos se humedecen a solas cuando apagas la luz y te preguntas cuándo fue que se apagó el fuego. Y te digo con el corazón en la mano, si permaneces, si repites conmigo lo que vas a escuchar y te comprometes de verdad, hoy se quiebra la maldición de la distancia. Hoy cae el peso del cansancio que no es físico. Hoy se rompe la vergüenza que impide pedir lo que el amor debe dar sin miedo. No es un vamos a ver si resulta. Es un verás lo que ocurre cuando pones tus manos y tu voz en orden con el cielo. Y esa certeza no nace de mis buenas intenciones, nace de una palabra que jamás regresa vacía cuando encuentra un corazón dispuesto. Detente un segundo y escucha como si te hablaran por tu nombre. Hay un plan muy específico para robarte lo más íntimo. No es una pelea ruidosa, es una suma de pequeñas distracciones, un par de heridas que nunca se nombraron, noches en las que el teléfono tuvo más derecho de entrada que tu abrazo, promesas que se fueron quedando en la puerta porque mañana conversamos y el mañana nunca llegó. Y así, sin gritos y sin titulares, se cerró una ventana y el aire dejó de circular. Hoy te ofrezco el otro camino, el único que desbarata la sequedad sin humillar, el que no exige perfección ni actuaciones vacías, el que te pone de rodillas por dentro para levantarte por fuera. Te quedas, lo recibes y cuando caiga la noche ejecutarás un acto tan simple que te preguntarás cómo algo tan pequeño pudo abrir un río tan grande. Quiero que imagines solo por un instante cómo sería que esta misma semana suceda ese gesto que creíste perdido. Una mano que te busca sin cálculo, una voz que te nombra con ternura, un silencio que ya no pesa porque está lleno de presencia, una risa que aparece donde últimamente solo había suspiros. No lo imagines como un escape, míralo como el retorno a lo que siempre debió ser. Y te digo algo que quizá nadie se atrevió a prometerte. La distancia que te está doliendo tiene fecha de caducidad si te quedas aquí y obedeces. No es magia ni autosugestión, es una llave vieja que muchos dejaron de usar. Hoy te la entrego caliente en la palma y vas a sentir ese calor en el pecho cuando la gires. Sé que estás cansado de escuchar todo va a estar bien sin instrucciones claras. Por eso desde ahora te digo que aquí no habrá frases bonitas que se disuelven al amanecer. Habrá una guía concreta para que esta misma noche tu cuarto deje de ser frontera fría y vuelva a ser territorio consagrado. No necesitas experiencias místicas ni discursos técnicos. Necesitas decisión, honestidad y 30 minutos reales que abrirán 7 días de señales. Y cuando te digo señales no hablo de casualidades románticas. Hablo de cambios medibles, una conversación que no se posterga, un perdón que no se negocia, una mirada que no se esconde, un abrazo que no pide permiso. Tal vez te preguntas por qué creer que esta vez será diferente si ya intentaste hablar, si ya intentaste forzar un acercamiento y terminaste herido. Te entiendo más de lo que crees, pero esta vez no irás con tus fuerzas ni con tus viejos guiones de defensa. Irás con un orden distinto, con palabras que no hieren, con actos que abren sin presionar, con un cerco invisible que protege antes de tocar. Esta vez no entrarás en la habitación para ganar una discusión o para exigir un derecho. Entrarás como quien enciende una lámpara en una habitación que lleva demasiado tiempo a oscuras. Y cuando la luz se enciende,
Los tropiezos se vuelven pasos firmes. Quiero que lo escuches con toda el alma. Hay una secuencia que, si la cumples, cambia el clima de tu casa. No te prometo fuegos artificiales en un día. Te prometo señales ciertas en una semana y el camino despejado para reconstruir con paciencia lo que la rutina erosionó a lo largo de meses. No se trata de sentir para empezar, se trata de empezar para volver a sentir. Y si ahora mismo una parte de ti piensa, tal vez yo no pueda, tal vez en mi caso es distinto, es precisamente a esa parte a la que le hablo con más ternura, porque la duda no descalifica, solo pide un paso real. Quédate, escucha, respira hondo, porque lo que parecía perdido está más cerca de volver que nunca. Si estás aquí, es porque todavía hay algo vivo dentro de ti que se niega a firmar la renuncia. Ese algo es suficiente para comenzar. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas la valentía de quedarte hasta el final y decir con tus propias manos, voy a hacerlo. Hoy verás cómo la presencia vuelve a ocupar el lugar que las excusas ocuparon. Hoy verás cómo la vergüenza cede cuando se la mira a los ojos. Hoy verás cómo la ternura regresa cuando la llamas por su nombre y le preparas una mesa. Quédate, no cierres, porque lo que estás a punto de recibir no se enseña en aulas ni se compra en libros. Se activa en la habitación donde duermes y se sostiene con actos que cualquiera puede hacer si decide honrar lo que ama. Y mientras el ruido de afuera sigue su curso, aquí dentro está ocurriendo lo que muchos pasan años buscando, un comienzo verdadero. No uno que se escribe en mensajes de madrugada para borrar a la mañana siguiente, sino un comienzo que se firma con decisiones nuevas y se prueba con gestos que el alma reconoce como verdad. Si te quedas, si tomas lo que te voy a entregar, tu casa lo notará, tu almohada lo notará, tu corazón lo va a saber. Y cuando cierres los ojos esta noche, no cerrarás solo una jornada más. Abrirás una puerta que nunca debió quedar cerrada. Y ahora que abriste esa puerta con el corazón temblando pero dispuesto y aceptaste quedarte hasta el final porque presentiste que lo que hoy vas a recibir puede cambiar lo que parecía inamovible, necesito entrar contigo a ese cuarto invisible donde nadie mira pero todo duele. Porque para que lo nuevo florezca hay que llamar por su nombre a lo que te viene apagando desde hace tiempo, y tú lo sabes mejor que nadie, aunque a veces lo niegues por cansancio o por miedo a empeorar las cosas. Porque hay días en los que cumples con todo lo que hay que cumplir. Saludas, cocinas, trabajas, respondes mensajes y sonríes en las fotos. Pero cuando apagas la luz, aparece ese silencio espeso que no es descanso sino ausencia. Esa distancia que no se ve en el espejo, pero te corta el aire por dentro y te deja tendido mirando al techo como quien escucha una gotera interminable. Y te descubres preguntándote cuándo fue la última vez que te sentiste elegido y no tolerado, amado y no administrado, deseado sin tener que negociar el tema o preparar un escenario perfecto para que el acercamiento no se sienta como una tarea pendiente. Y hay noches en las que te quedas inmóvil esperando que la otra persona note tu espera. Y mañanas en las que te levantas con un cansancio que no se cura con café, porque no viene del cuerpo, viene del alma, y llevas esa pesadez al trabajo, a la iglesia, a la conversación con tus hijos, al saludo con tus padres, a la vida entera, como si caminaras con una mochila que nadie ve y que te encorva el ánimo hasta volverlo frágil, reactivo, distraído, y entonces te hablas bajito para no romperte y te dices que no es para tanto, que a otros les va peor, que es normal que el tiempo haga lo suyo, que ya se te pasará, pero no se pasa, se queda, y cada día sin intimidad se convierte en una piedrita más en el zapato que te hace avanzar raro, con el paso torcido, y de pronto te sorprendes evitando el roce para no abrir un tema que sabes que te va a doler, y conviertes el celular en refugio, y haces de la televisión un ruido cómodo que tape el latido de la pregunta que no te atreves a pronunciar. Y te entrenas para vivir así, administrando la sequedad como quien administra una deuda que cree impagable. Tú sientes cosas que no te atreves a decir porque temes que te malinterpreten o que el pedido suene exigente o que el otro lo tome como una acusación. Y entonces tragas las palabras como quien traga fuego y dejas que te quemen por dentro.
Y cuando por fin te animas a hablar, eliges un mal momento y todo termina peor. Y vuelves a decirte que mejor callar, que mañana será distinto, que el cansancio es el enemigo y que en vacaciones todo se arreglará. Pero pasan las semanas, pasan los años y las promesas de descanso no arreglan un vacío que no es de agenda sino de alma. Y te descubres comparándote con las fotos de antes o con parejas de afuera que parecen tener lo que tú extrañas. Y en ese juego injusto te castigas con pensamientos silenciosos del tipo: tal vez yo ya no gusto, tal vez yo no sé pedir, tal vez yo no sé amar. Y sin querer empiezas a usar pequeños sarcasmos como defensa y empiezas a quedarte más tiempo del necesario en la ducha para no llegar temprano a la cama y buscas culpables en cada detalle y el cuarto que fue refugio se vuelve aduana donde todo debe ser revisado y aprobado. Y lo que antes surgía sin cálculo, ahora se siente examen. Y tú que anhelabas ternura, comienzas a reforzar muros. Y tú que estabas hecho para el abrazo, te acostumbras a abrazarte solo. Y la costumbre suele venderse como sabiduría, pero lo sabes, por dentro estás marchito, aunque por fuera estés impecable. ¿Te has dado cuenta de que a veces te quiebra la memoria de un gesto mínimo? Una mano que te recogía el cabello, una risa que nacía de un chiste malo, una mirada que te decía sin decir: aquí estoy. Y ahora ese gesto no aparece y duele más de lo que confiesas. Y a veces te enojas por cosas pequeñas, porque en el fondo estás peleando contra una pregunta grande que no sabes cómo formular sin herir. Y entonces discuten por la basura, por el horario, por el gasto, por el plan del fin de semana. Y ninguno de esos temas era el verdadero. Pero ahí descargan lo que no se atreven a nombrar. Y la cama recibe el eco de esa tormenta con una frialdad que se vuelve regla. Y hay noches en las que piensas que tal vez ya no hay remedio y que seguir así es el precio por mantener todo lo demás en orden. Y esas noches son las más peligrosas porque el alma aprende a conformarse con migajas y el corazón se vuelve experto en supervivencia. Pero tú fuiste creado para algo más que sobrevivir y esa certeza te visita como una brasa silenciosa que no se apaga aunque la cubras de ceniza. Y cada vez que crees que ya te resignaste, en el fondo algo insiste en recordarte que fuiste hecho para una alianza viva, para un pacto que respira, para una intimidad que no humilla, que no negocia con la vergüenza, que no usa el cuerpo como premio ni como castigo, sino como lenguaje de un amor que cuida, que honra, que celebra. Y por eso te duele, porque tu diseño interno reconoce que la sequedad no es tu estado natural. Hay días en los que sientes que el deseo se te volvió un territorio peligroso donde es mejor no entrar por miedo al rechazo o a equivocarte en la forma, y te vas haciendo pequeño en tu propia casa, te vuelves cuidadoso de más, mides palabras, mides tiempos, mides cercanía, todo con tal de no activar una defensa ajena que te hiere, y así vas apagando también tus ganas de proponer, y cuando el otro se acerca, tú ya estás a la defensiva porque te acostumbraste a esperar la negativa y en ese vaivén el enemigo siembra mentiras muy finas que parecen pensamientos razonables, pero son cizaña espiritual del tipo: mejor no arruinar lo que está en paz, mejor no presionar, mejor no pedir, mejor no tocar el tema, mejor dormir, mejor mañana. Y el mejor mañana se convierte en un sistema de postergación que te roba la esperanza a sorbitos. Y tú, que aprendiste a llevar cargas en silencio para no preocupar a los tuyos, terminas cargando también la de un cuarto que dejó de ser santuario y te convences de que así se ve la madurez y que crecer es renunciar a lo que el corazón pedía, pero no es madurez, es anestesia. Y no se te dio el matrimonio para convertirte en experto en anestesia, sino en guardián de un jardín que necesita riego, sol, poda, tiempo y presencia, porque los jardines que se miran de lejos se secan aunque tengan buen diseño, y tú lo estás viendo en carne propia. Hay mañanas en las que te miras al espejo y no te reconoces porque el brillo de tus ojos parece haber quedado en otra estación, y te dices que es la edad, que son las responsabilidades, que es el estrés, que son los niños, que es la economía, y sí, todo eso pesa, pero el peso mayor está en ese hueco que quedó donde antes había calor. Y en ese hueco cae de todo y hace ruido, y te distrae, y te roba foco, y hace que tu paciencia se encoja, y que cualquier comentario te cale más de la cuenta, y que cualquier indiferencia te suene a desprecio, y allí proliferan los malentendidos, y se encienden defensas automáticas, y la casa entera aprende a caminar de puntillas para no molestar a las heridas,
Y cuando una casa camina de puntillas, deja de bailar, y cuando deja de bailar olvida la música, y cuando olvida la música empieza a hablar solo de cuentas, de horarios, de temas utilitarios, y el lenguaje del alma se queda sin uso y se oxida, y eso duele, y tú puedes seguir negándolo por un tiempo, pero el cuerpo no miente y el ánimo menos, y llega un momento en que hasta la oración se te hace difícil porque sientes que la palabra se te queda en la garganta. Y no es que hayas dejado de creer, es que te da vergüenza pedir por algo que te parece banal comparado con otros dolores del mundo, pero Dios no mide así y lo sabes. Y también están esos días en los que, para no sentir, te llenas de tareas, te llenas de gente, te llenas de ruido, y al llegar la noche caes rendido sin haber tocado lo esencial, y te justificas diciendo que no hubo tiempo, pero si te soy sincero, el tiempo no faltó. Faltó aire en el alma para decidir entrar a lo que te asusta. Y esa huida elegante pasa la factura en forma de ansiedad silenciosa, de insomnio respetuoso, de hambre que no es de comida, de scroll infinito que no sacia, de bromas que esconden súplicas, de carcajadas que protegen lágrimas. Y no lo dices porque eres responsable y no quieres cargar a nadie con tus cosas. Pero la verdad es que cuando uno ama de verdad y está llamado a ser uno con otro, ambas almas son un solo cuerpo. Y cargar juntos no hunde, salva, y tú lo intuyes, y por eso estás aquí, porque necesitas que alguien ponga en palabras lo que tu espíritu estaba gritando en susurros. Si te has reconocido en cada pliegue de esta descripción es porque tu dolor no es menor ni exagerado, es real, es legítimo y es atendible, y necesita nombre, necesita luz, necesita un acto sencillo que empiece a revertir el clima. Y te lo voy a decir sin rodeos para que no pierdas otro día creyendo que solo te pasa a ti o que no hay salida, porque sí la hay y está más cerca de lo que crees. Y por eso, habiendo dicho en voz alta lo que muchos callan por vergüenza o por costumbre, ahora voy a mostrarte por qué esto que sientes no es un capricho de temporada ni la simple suma de malos hábitos, sino la manifestación de una grieta espiritual que debe ser tratada como tal y que cuando se trata con la medicina correcta, cede, suelta, se sana y deja de gobernar tu casa para siempre. Y por eso, habiendo reconocido el peso del silencio y la rutina que te fue encogiendo por dentro, tengo que tomar tu mano y decirte con la misma ternura con la que un padre limpia la herida de su hijo, que lo que te está pasando no es solamente cansancio acumulado, ni una suma de malos hábitos que se arreglan con unas vacaciones o con organizarnos mejor. Lo que te está pasando tiene nombre en lo profundo, y ese nombre explica por qué, aun cuando intentas, sientes que algo te derrota antes de empezar. ¿Por qué las conversaciones se enredan cuando prometiste que no discutirías? ¿Por qué el acercamiento se enfría apenas se asoma? ¿Por qué la vergüenza aparece con disfraz de prudencia y te aconseja callar para no empeorar? Y aquí necesito que te permitas ver lo que normalmente ocultas. Hay una grieta en el espíritu que se traduce en el cuerpo, una fisura en el pacto que no comienza en la cama ni termina en una agenda apretada. Comienza donde el corazón aprendió a defenderse del dolor, cerrando también la puerta a la ternura. Comienza donde el miedo pactó con el silencio para no volver a ser herido y sin darse cuenta dejó afuera al amor que venía a curar. Comienza donde el orgullo se justificó con razones atendibles para no pedir perdón. Y el resentimiento aprovechó para plantar raíces. Y esa grieta, que por un tiempo parece invisible, comienza a filtrar el clima entero de la casa hasta volverlo templado y luego frío. Y el frío no discute, pero mata igual, mata lento, mata sin ruido, mata con modales. Y tú te ves siendo correcto, pero cada vez más lejos de lo que juraste cuidar. Tú no estás loco, ni dramático, ni demasiado sensible. Tú estás reaccionando a una batalla silenciosa que fue perdiendo terreno porque no se reconocía como batalla. Y mientras tú creías que se trataba de adaptarse a la vida, del otro lado se iba labrando un asedio real sobre tu habitación, sobre tu mesa, sobre tu lenguaje. Un asedio que te empujó a elegir distracciones en lugar de presencia, a elegir ironía en lugar de verdad, a elegir postergar en lugar de respirar hondo y decir lo que duele. Y no lo digo para culparte, lo digo para que lo nombremos juntos. Hay un ataque invisible sobre el corazón del pacto que busca aislarlos en su propia casa hasta que la soledad parezca una convivencia civilizada. Y ese ataque se sostiene con acuerdos muy pequeños que parecen inocentes. El acuerdo con no tengo tiempo,
el acuerdo con mejor no tocar ese tema, el acuerdo con así es la vida, el acuerdo con ya no somos adolescentes, acuerdos que suenan razonables pero que van desalojando al amor del centro, acuerdos que convierten al lecho en trámite y al abrazo en concesión, acuerdos que te van volviendo turista en tu propio hogar, visitante correcto de una tierra que juraste habitar. Y quiero que entiendas por qué sientes que tu deseo se volvió sospechoso incluso para ti mismo. ¿Por qué te cuesta proponer sin sentirte egoísta? ¿O por qué el otro se defiende como si cada intento fuera una demanda? Porque el deseo sin cobertura espiritual se vuelve campo de batalla y tú has estado peleando desarmado. Tú has intentado a fuerza de voluntad lo que solo se cura con luz, con verdad, con un orden distinto al que el mundo enseña. Porque afuera te venden que la intimidad es química o técnica o novedad, pero tu alma sabe que es pacto, que es presencia, que es un territorio donde se celebra con el cuerpo lo que primero se riega con el perdón y la elección diaria, y por eso, cuando lo intentas sin haber limpiado la herida, duele, y cuando duele te retraes, y cuando te retraes crece la distancia, y cuando crece la distancia crece la fantasía de que tal vez no te aman o de que tal vez ya no amas. Y la mentira se instala como si fuera diagnóstico y terminas aceptando como definitivo lo que es apenas un síntoma de algo más hondo que se puede sanar si lo miras a los ojos. Esto que sientes no es casual, no es azar, no es mala suerte de pareja. Es el resultado de dejar el jardín sin riego en una estación exigente. Y ningún jardín sobrevive a puro diseño si no hay agua, si no hay sol, si no hay poda, si no hay manos que se ensucien para arrancar la maleza que a veces crece tan parecida a las flores que engaña a los apurados. Y la maleza de la que te hablo son esas microconcesiones que hiciste al cansancio, esas conversaciones que pospusiste porque no era el momento, esas disculpas que cambiaste por un gesto amable, esperando que el gesto resolviera lo que la palabra debía sanar, esas miradas esquivas tras una broma que quería suavizar lo que estaba pidiendo auxilio. Y así, sin escándalo, se instaló un clima donde la intimidad quedó a merced del humor del día, del saldo de energía, del resultado de una jornada, y el pacto dejó de ser guía para convertirse en opcional. Y tú, que estás hecho para un amor que elige incluso cuando no sobra fuerza, empezaste a medir la entrega según la temperatura del ambiente, y eso cansa, desgasta, reseca, apaga. Por eso tienes que escucharme sin culpa, pero con seriedad. Tu problema no es que se acabó el amor. Tu problema es que el amor quedó rodeado por capas de miedo, de orgullo, de pereza espiritual, de culpas viejas que nunca se lavaron del todo, y cada capa te fue robando centímetros de cercanía hasta que el abrazo se volvió trámite o recuerdo. Y como nadie te enseñó a tratar esto como lo que es, una grieta del alma que requiere decisión espiritual, además de herramientas emocionales, fuiste ensamblando soluciones que no iban a la raíz, como quien tapa una filtración con pintura bonita, y la pared se veía nueva por un rato, pero la humedad siguió haciendo su trabajo silencioso, y ahora el yeso se cae, y piensas que todo está perdido, y no está perdido. Lo que está pidiendo a gritos es que declares con tu boca la verdad que tu espíritu ya sospechaba. Esto no se arregla con evitar la conversación, ni con esperar a que se den las cosas. Esto se arregla trayendo luz al cuarto, nombrando la herida por su nombre, desmontando los acuerdos pequeños con el frío y reinstalando el orden del cielo sobre el lugar donde duermes, comes y respiras. Y sé que al escuchar orden del cielo, hay una parte de ti que se tensa porque teme que te pida algo imposible en tu realidad o que te imponga cargas religiosas sin misericordia, pero no es así. No te voy a decir que finjas. No te voy a decir que produzcas una versión falsa de cercanía. No te voy a pedir que actúes. Te voy a enseñar a abrir la ventana y a quitar el cerrojo. Te voy a enseñar a poner palabras donde solo había puños apretados. Te voy a enseñar a darle al deseo un lugar honrado y protegido donde no tenga que disfrazarse de necesidad ansiosa ni esconderse por vergüenza. Te voy a enseñar a hacer espacio a la presencia que limpia el aire, porque la intimidad, cuando vuelve ordenada, vuelve limpia y libre. Y cuando vuelve limpia y libre, sana lo que parecía incorregible. Y cuando sana, recupera también la risa, la travesura santa, la complicidad que te hacía sentir casa al cerrar la puerta. Y todo eso no lo produce una técnica, sino una decisión
que alinea tu casa con una realidad más alta que tus fuerzas. Y es importante que te diga algo que quizá nadie se atrevió a decirte con claridad por miedo a sonar duro. El enemigo no necesita un gran pecado para destruir un hogar, le alcanza a contemplar el corazón, con enfriar la mesa, con instalar un acuerdo tácito de no hablar de lo que duele. Le alcanza con convencerte de que pedir es presionar y de que elegir cada noche es exagerado. Le alcanza con convertir el somos uno en un convivimos bien. Y por eso lo que tú llamabas madurar a veces fue desistir sin declararlo, rendirte elegantemente, resignarte con buenas maneras, y eso te robó el gozo, porque fuiste diseñado para algo más que coexistir en paz. Fuiste llamado a ser altar vivo, a ser refugio, a ser fiesta íntima que celebra con el cuerpo lo que el espíritu sostiene en oración y en perdón. Y todo eso no desapareció, se cubrió de polvo. Y hoy te pido que me creas cuando te digo que el polvo se sacude y debajo sigue habiendo madera buena, y debajo sigue habiendo promesa, y debajo sigue habiendo un nosotros esperando aire. Lo que estás sintiendo entonces es el síntoma de una enfermedad espiritual con cura. Y la cura empieza por declarar la verdad sin rodeos. Hay una brecha que abrirá más si sigues posponiendo. Hay una cadena que se afloja cuando decides nombrarla. Hay una atmósfera que cambia cuando invitas la presencia a tu cuarto con actos concretos y no solo con deseos vagos. Hay un lenguaje que se reaprende cuando aceptas que te habías vuelto experto en defenderte y ahora vas a volverte aprendiz de ternura valiente. Hay una puerta que se abre cuando renuncias al acuerdo con la tibieza y proclamas, aunque tiemble la voz, que tu casa vuelve a ser habitada, no visitada, vuelve a ser cuidada, no administrada, vuelve a ser regada, no comentada, y ese giro que parece pequeño es el principio del milagro que has estado pidiendo sin saber cómo pedirlo. Y si ahora mismo te preguntas si esto es para ustedes, aunque haya heridas viejas, aunque haya palabras que todavía duelen, aunque hayan pasado meses o años en los que el abrazo fue escaso o nulo, te digo con la autoridad de quien ha visto volver a la vida cosas que todos daban por terminadas que sí, es para ustedes, porque la sequedad no es un veredicto, es una estación. Y toda estación obedece a leyes que se pueden revertir cuando cambia el clima. Y el clima cambia cuando una casa decide volver a encender el fuego en el centro. Y el fuego en el centro no empieza con discursos largos ni con proezas sensibles. Empieza con actos pequeños, repetidos, fieles, protegidos. Y por eso era necesario nombrar la grieta, porque solo se cura lo que se reconoce. Y ahora que lo has reconocido sin humillarte, con dignidad, con honestidad, podemos dar el paso que el corazón estaba pidiendo y que el miedo no te dejaba tomar. Y ese paso es entrar en la advertencia amorosa que no viene a asustarte, sino a salvarte del precipicio silencioso al que lleva a normalizar la distancia. Porque si no tratas esta herida, el precio se paga en propósito, en fe, en risa, en hijos que aprenden a amar con miedo. Y no estoy dispuesto a que tu casa firme ese contrato. Por eso, respirando hondo y con la luz encendida, te voy a mostrar lo que está en juego si sigues postergando y la protección que se activa cuando decides hoy volver a habitar lo que te pertenece. Ya que reconociste la grieta sin maquillarla y te atreviste a mirarla a la luz, toca observar con sobriedad qué ocurre cuando una casa decide convivir con esa fisura como si fuera parte del diseño, porque lo que se tolera como normal termina gobernando en silencio. Y cuando el silencio gobierna, el corazón se acostumbra a vivir a media luz sin darse cuenta de que ya no distingue colores ni matices. La primera pérdida no suele anunciarse con un portazo ni con una ruptura dramática. Se insinúa en la manera en que el alma deja de abrirse, en el modo en que la conversación elige la superficie, en la preferencia por los temas seguros que no tocan el hueso. Y de ese hábito nace una cultura doméstica donde la corrección reemplaza la ternura, la agenda reemplaza la atención y el deber reemplaza el deseo. Y aunque nadie firme ese acuerdo con tinta, las horas lo ratifican, los niños lo aprenden por imitación, la cama lo confirma con su frialdad controlada y la mesa lo santifica con oraciones cortas que no se atreven a pedir lo que en verdad necesita ser pedido. Permitir que la distancia se vuelva costumbre transforma el hogar en un espacio logístico impecable y espiritualmente frágil. Y una fragilidad así, tarde o temprano, se quiebra al menor peso inesperado,
una enfermedad que irrumpe, una deuda que aprieta, un conflicto con los hijos, un cambio laboral, y cuando llega la tormenta, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Salmo 127:1. Porque las paredes pueden estar pintadas, pero el cemento del pacto está resquebrajado, y el agua encuentra siempre el camino para entrar. No es exageración decir que el enemigo firma su avance en cuotas pequeñas cuando percibe esa debilidad, no con catástrofes inmediatas, sino con susurros razonables que parecen prudencia. Mejor no pidas, mejor no intentes, mejor no expongas, mejor espera a que sea natural, mejor calla para no incomodar, y cada mejor es un ladrillo nuevo en el muro, hasta que un día, sin rencores explosivos ni peleas épicas, ya no saben cómo tocarse sin sentirse examinados, ya no saben cómo hablar sin sentir que están a la defensiva, ya no saben cómo reír sin justificar el rato, ya no saben cómo orar juntos, sin pensar que la oración es una evaluación de desempeño. Esa cultura de la prevención mata lo que dice proteger, porque protege la paz aparente a costa de la verdad necesaria. Y cuando la verdad no tiene permiso de entrar, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Mateo 6:22-23. Y esa tiniebla no es ausencia total de luz. Es penumbra suficiente para tropezar con muebles que antes conocías de memoria. Penumbra suficiente para confundir cansancio con desamor, prudencia con miedo, respeto con lejanía. Y entonces, sin planearlo, el hogar se parece más a una sala de espera que a un santuario. Las consecuencias más hondas se perciben en el lenguaje interior de cada uno, porque donde falta intimidad, el alma fabrica explicaciones para sobrevivir, y muchas de esas explicaciones se convierten en acusaciones invisibles que lesionan la identidad. Quizá ya no gusto, quizá estoy pidiendo demasiado, quizá nunca fui suficiente, quizá lo correcto es renunciar a esta parte de mí para que todo lo demás funcione. Esas frases no se publican, se rumian, y lo rumiado contamina la fe cotidiana, debilita la oración personal, mutila la expectativa de cambio. Y entonces, Juan 10:10 deja de leerse como promesa y se experimenta como teoría. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero la abundancia parece lujo de otros, y tú te sientes honrado si al menos hay paz, aunque sea la paz de los que no se tocan. Vivir así, año tras año, cincela el corazón en formas que no eran parte del plan de Dios. El carácter se vuelve más duro en los bordes. La sensibilidad se encierra para no exponerse. El humor se vuelve defensa. La creatividad se gasta en evitar temas. Y los hijos, que aprenden más de lo que escuchan que de lo que se les dice, internalizan que amar es convivir sin molestar, que pedir es peligroso, que llorar es un lujo imprudente, que la ternura es un recurso de infancia y que la adultez es sinónimo de anestesia. Por esa ruta, la próxima generación hereda disciplinas nobles y corazones congelados, y con corazones congelados, la fe se vuelve rutina litúrgica, y la rutina sin fuego no resiste el viento. Existen también consecuencias en el terreno de la tentación que conviene nombrar con claridad pastoral, porque donde la mesa se enfría y el lecho se convierte en trámite, los sentidos quedan más expuestos a sucedáneos que prometen lo que no pueden sostener. Miradas que buscan afuera la confirmación que adentro dejaron de dar. Conversaciones inocuas que se vuelven confidenciales. Mensajes que empiezan como cortesías y terminan siendo oxígeno prestado. Y cuando la casa está sin guardia porque renunció a habitar su propia intimidad, cualquier elogio ajeno se vuelve faro en la niebla. La Escritura, sin morbo y sin ingenuidad, advierte el mecanismo espiritual de esa deriva. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Primera a los Corintios 7:5. No como mandato frío que ignora procesos, sino como lectura lúcida de la naturaleza humana. Negar indefinidamente el lenguaje del pacto deja grietas por donde entra la comparación, por donde se cuelan fantasías que no parecen pecado porque se disfrazan de alivio, y ese alivio, al no estar consagrado,
termina en deuda, y la deuda siempre cobra con intereses de vergüenza y mentira. No se trata de manipular con culpa, se trata de comprender que el diseño de Dios para la unión protege a ambos de quedar a la intemperie. Permitir que la distancia se convierta en régimen también enferma la oración, porque donde la intimidad se apaga, el pedido más noble se siente incómodo, y sin pedir, la fe se marchita. Y donde la fe se marcha, el dolor se interpreta como destino inamovible. Y donde el destino se endurece, el horizonte se acorta hasta el día a día más árido. Y así, poco a poco, las promesas poderosas que sostenían la casa se archivan en un estante alto, hermosas pero inaccesibles. El Salmo 91, que fue escrito como cobertura real, deja de ser proclamado en la habitación y se queda en marco decorativo. Y en ausencia de esa confesión viva, la noche se llena de pequeños terrores que nadie confiesa por no parecer débil. Terrores que no siempre son pesadillas, a veces son insomnios discretos, sobresaltos, respiraciones cortas, pensamientos recurrentes. Y el texto que decía, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, queda como poesía, cuando en verdad fue dado como escudo. Y una casa sin escudo desarrolla defensas artificiales que no paran flechas, apenas distraen en lo que pasan. Otra consecuencia, más sutil y no menos devastadora, es la pérdida de propósito compartido, porque la intimidad no es un lujo del afecto, es una zona franca donde se renuevan los votos de la misión que los unió, y sin ese lugar de renovación, el proyecto común se burocratiza. Siguen los pagos, siguen las tareas, siguen los cumpleaños, siguen los planes, pero el motor ya no canta, apenas empuja, y un motor que no canta contamina el aire con un humo que irrita todo, irrita las pequeñas diferencias, irrita la forma de doblar una toalla, irrita el modo de estacionar el auto, irrita la distribución de los silencios. Y la irritación crónica es una señal de alarma espiritual que muchos confunden con mal carácter cuando es una simple falta de aceite. El aceite del espíritu, que desciende donde hay acuerdo, se encuentra cómoda y naturalmente donde dos deciden volver a ser uno, también en el lenguaje corporal que Dios les regaló. Y fuera de ese acuerdo, la unción encuentra techos de cobre que la rebotan. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Amós 3:3. Y si el acuerdo solo existe en la contabilidad pero no en la entrega, tarde o temprano la contabilidad pierde el alma. Podría extenderme en diagnósticos y escenarios, pero la intención no es asustarte ni hundirte en la evidencia, sino encender una lucidez que te saque de la trampa de la costumbre, porque lo más peligroso no es la herida, sino acostumbrarse a ella. Cuando un matrimonio aprende a vivir con dolor como si el dolor fuera identidad, pierde el reflejo de pedir ayuda, renuncia a la imaginación del reino, deja de interceder el uno por el otro, y lo que era somos uno se degrada a no nos hacemos daño. Estándar demasiado bajo para una alianza que nació para reflejar en la tierra un pedazo del amor que el Hijo tiene con la iglesia. Si alguien te convenció de que resignarte es virtud, hoy te devuelvo la virtud verdadera. Perseverar en el amor que decide, levantar cerco de oración sobre lo íntimo, volver a honrar con el cuerpo lo que el Espíritu afirma. Retomar los rituales pequeños que cambian climas grandes, y lo digo en clave de advertencia amorosa, porque la advertencia de Dios nunca llega para humillar, llega para salvar del precipicio. Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Porque el corazón endurecido es hábil para explicar por qué no conviene moverse, y la voz del Señor, cuando es oída, desarma las excusas con una mezcla de verdad y consuelo. Lo que está en juego entonces no es únicamente una temporada mejor o peor de la relación. Lo que está en juego es el clima espiritual de tu descendencia, el testimonio que darán tus manos cuando se tomen en la mesa, la autoridad con la que orarán por los enfermos sabiendo que en casa el abrazo también cura, la libertad con la que tus hijos aprenderán a pedir y a dar sin miedo, la sensibilidad con la que ambos podrán discernir ataques futuros antes de que se materialicen. Si decides no actuar, la casa seguirá funcionando, pero lo hará con el freno de mano puesto, gastando más energía para avanzar menos, y ese desgaste acumulado termina en cinismo, que es la forma triste del alma de protegerse de la esperanza.
Si decides actuar, el camino no será mágico ni exento de tropiezos, pero estarás bajo otra ley, bajo otra cobertura, y la advertencia habrá cumplido su propósito más alto: despertarte para que elijas la vida. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Deuteronomio 30:19. Y escoger la vida aquí es volver a habitar, no a visitar, el lugar donde Dios decidió derramar un aceite especial cuando dos, sin máscaras ni deudas pendientes, deciden decirse otra vez: te elijo. Y en esa elección cotidiana, el cielo vuelve a encender la lámpara que nadie podrá apagar. Viniendo de mirar de frente lo que está en juego, y antes de hablarte de la salida que ya está preparada para ti, quiero abrirte dos ventanas a historias que podrían parecerse peligrosamente a la tuya, no para convertir tu dolor en espectáculo, sino para que reconozcas en otros el mapa que a lo mejor hoy no logras ver con claridad, porque cuando el corazón se cansa de esperar, se le nubla la vista y confunde desierto con destino. Y por eso te llevo primero a una noche húmeda de Medellín, donde Lucía, con la blusa todavía oliendo a bus y a oficina, dejó el plato en el lavaplatos y se acostó de lado mirando la cortina que respiraba con el viento y no con ella. Y del otro lado, Mateo fingía revisar un correo que ya había leído 3 veces para no tener que enfrentar esa frase muda que los separaba desde hacía meses. La niña dormía con la luz pequeña encendida y la casa era una foto bien encuadrada pero vacía por dentro. Habían aprendido a turnarse las tareas con la precisión de un relojero y a no pisarse las irritaciones en la semana para que el sábado no se les viniera abajo. La intimidad se había vuelto una moneda de cambio sin que nadie lo acordara. Si el día venía suave, tal vez se acercaban. Si el día venía áspero, mejor no arruinarlo. Y esa lotería terminó transformando el deseo en sospecha y la ternura en trámite. Hasta que una tarde, en el semáforo de la 33, Lucía leyó de pasada un cartel de una iglesia que decía: vuelvan a juntarse. Y la frase, que no sabía que estaba en la Biblia, se le pegó a la piel como cuando uno sale de la piscina y la camiseta tarda en caer. Llegó a casa con esa incomodidad santa y en lugar de atrincherarse en su cansancio, se sentó al borde de la cama y dijo una oración que no había dicho nunca en voz alta, sin adornos, sin teología, sin saber si sonaba bien. Dijo: Señor, si este lecho es tuyo, ayúdame a honrarlo y a no usarlo para esconderme. Mateo la escuchó sin que ella lo mirara. Y la vergüenza lo empujó primero a justificarse y luego, cuando se le pasó el reflejo, a sentarse a su lado. Ninguno de los dos tenía el discurso preparado, así que la verdad salió en bruto. Como salen las piedras cuando el río baja, se pidieron perdón por lo que no habían nombrado. Hablaron lo estrictamente necesario y cuando la palabra empezó a tropezarse, se tomaron de la mano. Leyeron una hoja vieja que Lucía había guardado del Salmo que se sabe medio mundo, pero casi nadie proclama en la habitación. Y en ese acto torpe y limpio a la vez, acordaron algo diminuto y gigantesco: 7 noches, mano con mano, 90 segundos de oración y una sola frase de bendición antes de apagar la luz, sin excusas, sin discutir pendientes, sin negociar la hora. Y el primer día fue raro, el segundo fue incómodo, el tercero fue menos ceremonioso, el cuarto hubo una risa que hacía meses no aparecía, el quinto, una conversación no planeada devolvió recuerdos de su primer arriendo, el sexto se sintieron en casa y el séptimo, la cercanía dejó de ser examen de rendimiento para volver a ser pacto. No hubo fuegos artificiales, hubo señales, una calma en el pecho que no conocían, una reverencia nueva al tocarse, un dormir distinto, sin sobresaltos. Y en los días que siguieron, Lucía notó que ya no necesitaba defenderse antes de que apareciera el peligro. Y Mateo descubrió que pedir perdón sin explicaciones abre puertas que las explicaciones cierran. Y cuando meses después los invitaron a hablar de comunicación, ellos hablaron de otra cosa. Hablaron de honrar el altar que compartían, de cubrir su cama con Salmo 91 sin superstición y con fe, de volver a juntarse no como premio ni como consuelo, sino como oración encarnada. Y fue ahí que comenzaron a llamar santuario a su cuarto, sin volverse raros ni teatrales, solo agradecidos. Te llevo a otro lugar, al centro de Puebla, en un departamento alquilado donde Daniela y Raúl sobrevivían por calendario a base de almuerzos en la oficina, tareas de la primaria,
visitas a la suegra y el cansancio de quien maneja de vuelta por la vía Atlixcayotl, sabiendo que al llegar tendrá encendida la misma conversación circular que ya no conduce a nada, se decían que la vida se había puesto seria, y en esa seriedad aprendieron a no tocar el tema. Convirtieron la cama en una frontera neutral para evitar herirse, y cada intento de acercamiento se evaluaba con una lupa invisible que los dejaba siempre en falta. En la iglesia se sentaban juntos y se tomaban de la mano al orar, pero ese gesto no lograba cruzar la puerta de la casa, hasta que una madrugada de insomnio, Raúl bajó al sofá para no inquietar a Daniela. Abrió por abrir Hebreos y leyó que la palabra divide, penetra y discierne intenciones, y por primera vez entendió que su tono cansado no era solo cansancio. Era orgullo de quien cree que por ser proveedor está exento de pedir perdón por su dureza. Lloró bajito, no por culpa, por alivio. Subió con la Biblia en la mano y sin discursos la puso sobre la mesa de luz. Cuando Daniela abrió los ojos, vio el gesto. No dijo nada, él tampoco. Pero al caer la noche, ambos sabían que esa Biblia no era decoración, era ancla. Ese lunes los dos acordaron algo que nunca habían intentado: apagar la televisión una hora antes aunque no tuvieran sueño, dejar el celular en la cocina aunque tuvieran mensajes, entrar a la habitación como quien entra a un templo que hay que preparar. Y en ese rito mínimo la atmósfera cambió, no de golpe, de a poco, como cuando el agua sube en una represa que estuvo seca. El tercer día Daniela puso música bajita sin letras para no dirigir nada. El cuarto él pidió perdón por haber usado la ironía para cubrir su miedo. El quinto ella reconoció que convertía cada acercamiento en examen por temor a sentirse usada. El sexto oraron con sus propias palabras que jamás sonaron tan propias. El séptimo volvieron a tocarse sin guión ni concesión, con una ternura que no habían conocido ni en sus mejores meses de noviazgo, porque ahora había un techo sobre sus cabezas. Y lo supieron, porque al terminar ninguno sintió deuda, ninguno sintió que debía demostrar nada. Ambos se sintieron recibidos, ambos experimentaron que eran uno no solo por un acto, sino por un clima que se había instalado como una cobertura. Y esa cobertura, descubrieron, se alimenta de pequeñas fidelidades que el mundo no aplaude y que el cielo celebra. Se alimenta de un gracias por estar dicho en el momento en que el sarcasmo hubiera sido más rápido. Se alimenta de un vaso de agua llevado en silencio, de una risa rescatada cuando la tentación era cerrar los ojos y darse vuelta, de un mensaje al mediodía que no promete nada y lo promete todo porque dice sin decir te estoy pensando. Se alimenta de una oración en voz baja antes de salir de la cama, con los pies todavía tibios y la mente quejosa. Y ellos, que no son héroes de nada, contaron que a los 20 días la casa olía distinto aunque tuvieran la misma vela vieja sobre la cómoda, y que a los 40 días su hija empezó a dormir mejor sin haber cambiado la rutina, y que a los 2 meses pelearon por una tontería como siempre, y sin embargo la pelea no tuvo filo porque el filo lo habían dejado en el altar, y que cuando él viajó por trabajo ella no se sintió abandonada ni él huérfano de afecto, y que al volver el abrazo no fue necesidad ansiosa sino celebración sobria, y que en esa sobriedad la alegría es más honda y el cuerpo canta de otra manera, no grita, canta, y ese canto lo sostuvo cuando la economía se apretó y cuando la salud de su padre se debilitó, porque podían llorar sin esconderse y dormir sin frío por dentro aunque afuera lloviera. Y ese es el tipo de milagro al que te estoy invitando. No una foto perfecta, sino un clima sostenido donde el amor tiene permiso de ser cotidiano y por ser cotidiano, indestructible. Queda una tercera escena para que tu corazón no se excuse diciendo que esto solo sucede cuando ambos están listos a la vez. Te llevo a Lima en temporada gris donde las nubes parecen quedarse de renta y Antonia, que venía de años de resentimiento acumulado y de un humor finamente afilado, decidió por primera vez en mucho tiempo escribirle a su esposo una carta sin reproches, una carta de una sola página donde le dijo «Te extraño», y la dejó debajo de la almohada sin exigir respuesta. Esa noche no pasó nada espectacular, pero al tercer día Roberto encontró la carta porque buscaba el control remoto que no aparecía. La leyó con la guardia arriba y la dejó donde estaba para no ceder demasiado rápido. A la semana Antonia dejó otra nota mínima que decía «Quiero que estemos bien», sin agendas. Y al sábado siguiente apagó la televisión sin pedir permiso y se sentó en el borde de la cama como quien espera una señal de tránsito en un cruce sin semáforos.
Roberto hizo lo que hace un hombre cuando no sabe por dónde empezar, pero sabe que debe empezar. Se sentó a su lado y en voz muy baja le dijo: no sé, y ese no sé. Abrió un mundo porque no fue excusa, fue honestidad. Y desde ese día su plan fue uno solo, una cosa cada noche, algo que pudiera repetirse incluso cuando el ánimo no ayudara, algo que no se basara en sentir para empezar, sino en empezar para volver a sentir. Eligieron leer un solo versículo y decir cada uno en una frase qué necesitaban del otro. Al principio eran frases torpes, luego fueron claras, y cuando el temor de no ser suficiente quiso colarse, lo apagaron con decisiones pequeñas como no dormir enojados aunque la solución demorara y abrazarse aunque la discusión siguiera en stand-by. Y en esa disciplina que el mundo confunde con frialdad, pasó lo más cálido. Lo digo con cuidado para no sonar ingenuo. Pasó que la cama que había sido juez se convirtió en mesa, y en mesa las personas se sientan, se alimentan y agradecen. Y a los 3 meses, sin música, sin fechas especiales, sin nada que los forzara a sonreír para la cámara, Antonia y Roberto se volvieron a encontrar con una ternura adulta, menos ansiosa y más libre, más honda y menos dramática. Y no necesitaron anunciarlo, porque la casa se enteró sola. El perro dejó de rascar la puerta por nervios. El hijo adolescente bajó a cenar sin ser llamado. La suegra se volvió menos invasiva porque la atmósfera se le resistía. Y cuando una amiga le preguntó a Antonia qué habían hecho, ella no supo explicar en fórmulas, solo dijo: instalamos un altar. Y esa palabra, altar, que le pareció cursi unos años atrás, ahora le sabía a pan. Todo esto, que no son cuentos de hadas ni recitales de perfección, sino diarios de guerra con días luminosos, te lo muestro para que veas que la salida no está en una personalidad distinta ni en un manual imposible. Está al alcance de manos temblorosas que deciden, y te lo digo aquí, porque la esperanza que ahora empiezas a sentir debe ser custodiada por promesas que no dependen de un buen momento emocional, sino de una fidelidad que viene de más arriba y que se activa cuando se la invita. Por eso lo que sigue no es un grito al vacío, es una promesa que siempre estuvo escrita y que hoy baja a tu mesa para convertirse en pan y en abrigo. Con lo que acabas de ver en la carne de otros y sentir en tus propias fibras, quiero que sostengas la respiración un segundo más, porque lo que viene no es una idea bonita ni una motivación pasajera, sino la promesa que Dios ya dejó firmada para hogares como el tuyo y que hoy baja con peso de realidad sobre tu mesa y tu lecho. Y la enuncio sin rodeos para que el alma la mastique como pan. Donde el enemigo secó la fuente, el Señor abre ríos en el desierto. Donde la vergüenza blindó el corazón, el espíritu cambia piedra por carne. Donde la rutina descoloró el abrazo, la presencia unge con aceite fresco que devuelve el brillo a lo que parecía gastado. Porque no se trata de volver al pasado, sino de caminar hacia una versión más profunda y limpia de la unión que siempre soñaste, pero no sabías nombrar. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Jesús. Y esa abundancia no es únicamente salvación de domingo, ni paz genérica para la cabeza. Es vida que desborda también en los territorios íntimos que temiste perder. Es aliento que entra hasta la última habitación y abre ventanas que creías selladas. Es cobertura que cambia la calidad del aire nocturno de tu casa, hasta que la frase "no temerás al terror nocturno" deja de ser un versículo de memoria y se convierte en atmósfera medible. Porque donde se hace del Altísimo refugio, la sombra del Omnipotente cubre, y bajo esa sombra el abrazo deja de ser examen y vuelve a ser sacramento sencillo y alegre. Y cuando digo sacramento, no me refiero a rito pesado, sino a signo vivo, a ese instante en que dos que se eligieron vuelven a decirse sin palabras: te pertenezco y te honro. Y el cielo sonríe porque reconoce en esa escena el eco del amor con que Cristo ama a su iglesia. Quiero que tomes esta otra promesa y la coloques como un sello sobre la zona exacta donde tu esperanza flaqueó, no para repetirla como amuleto, sino para creerla como decreto. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Así habla Ezequiel. Y cuando el corazón se vuelve carne, otra vez deja de calcular, deja de medir riesgos con regla de miedo, se ablanda para recibir y para dar sin contabilidad emocional. Y ese reblandecimiento santo no te hace débil, te hace disponible.
porque la debilidad verdadera era la coraza, y la fuerza verdadera es el pecho expuesto bajo cobertura. Y cuando Dios hace ese trasplante interior, los gestos cotidianos cambian de peso. El vaso de agua antes indiferente se vuelve caricia, la risa breve se vuelve descanso, la mano que toma la mano deja de pedir permiso a viejas defensas, y así se regenera la confianza, no como decisión voluntarista en el vacío, sino como fruto natural de un clima nuevo. Restauraré los años que comió la langosta, dice Joel. Y esa restauración no siempre consiste en repetir escenas perdidas. A veces se manifiesta como madurez tierna, como deseo sereno y limpio, como esa libertad casi olvidada de acostarse sin llevárselo todo a juicio. Y si te preguntas con honestidad si es posible para ustedes con tanto camino polvoriento, hoy la respuesta del cielo viene envuelta en otra promesa que ha sido despreciada por sonar demasiado poética y sin embargo es precisa. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en ese desierto, donde no hay distracciones, es donde vuelve a florecer el viñedo, donde las palabras que estaban demasiado gastadas recuperan jugo, donde el té extraño deja de sonar a reclamo y se convierte en invitación, donde el te perdono ya no es moneda que exige cambio, sino semilla que cae en tierra blanda y germina. Hay también un juramento para el que dudó en voz baja y por no pecar de ingenuo se volvió cínico sin darse cuenta, y ese juramento se clava como estaca en el centro del cuarto para que no vuelva a moverse con cada viento. En lugar de tu vergüenza tendrás doble honra, y en lugar de afrenta te regocijarás en tu herencia. Y la herencia aquí no es un objeto, sino un modo de estar. Es la capacidad nueva de disfrutar lo propio sin el veneno de la comparación, de reír a media voz por algo que solo ustedes entienden, de reescribir con paciencia los hábitos que los traían de la nariz cada noche al mismo callejón, porque la honra doble no cae del cielo como meteorito. Se activa cuando dos eligen de nuevo y sostienen pequeñas fidelidades hasta que rompen estadísticas. Y cuando ese punto de inflexión llega, lo reconozcas porque te sorprendes dando gracias por lo común, por la sábana estirada a tiempo, por el llegué bien que antes ignorabas, por el aroma simple del jabón en la nuca, por el suspiro que ya no huele a agotamiento sino a alivio, por la certeza quieta de que lo que hacen puertas adentro agrada al Señor. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, y esa fuerza no se mide en decibelios ni en fuegos de artificio, se mide en la determinación de elegir cuando el clima no ayuda, en la humildad de pedir perdón cuando te tocaba ganar, en la delicadeza de callar a tiempo para escuchar al otro respirar, y en ese silencio sin tensión, la intimidad vuelve a encontrar su lenguaje favorito, que es la paz. No quiero dejar fuera una promesa que algunos esquivan por creer que solo aplica a avivamientos grandilocuentes cuando, en realidad, empieza en habitaciones pequeñas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y toda carne incluye la tuya y la de tu cónyuge, incluye tus manos, tus hombros, tu espalda, tu cuello, tu mirada, porque cuando el espíritu se derrama, no anula el cuerpo, lo dignifica, no censura el deseo, lo purifica, no reprime la entrega, la consagra, y esa consagración cotidiana es la base de una audacia nueva, la audacia de acercarse sin miedo al ridículo, de proponer sin sonar demandante, de recibir sin culpa lo que el otro da, de descansar sin una lista mental de verificación que arruina el momento. Y cuando esa audacia se instala por hábito, las viejas heridas pierden su poder hipnótico, dejan de aparecer en cada escena como extras insistentes, y ustedes descubren que hay una forma de amar que no se conocía en el pasado, porque no existía ese músculo, porque el músculo de la paciencia y de la misericordia se desarrolla en el gimnasio de las pequeñas perseverancias, y Dios paga ese entrenamiento con resistencia a largo plazo, con resiliencia suave, con ese milagro que no ocupa titulares y sin embargo sostiene generaciones, para que no quede en el aire como nube sin lluvia. Bajo toda esta promesa corre un principio práctico que conviene fijar hoy mismo como cláusula del pacto renovado. Si lo haces en mi nombre y en mi orden, verás mi mano. Y el orden de Dios no es abstracto, se vuelve muy concreto cuando dos deciden ser uno en la oración breve y honesta.
en la proclamación nocturna que levanta un techo de protección, en el gesto de bendecir con palabras antes que con suposiciones, en el hábito de cerrar el día en paz aunque queden cosas por resolver, en la disciplina humilde de no acostarse con la ofensa debajo de la lengua. Y si alguien pregunta cómo distinguir promesa de autoengaño, la respuesta es sencilla y firme: promesa que viene de Dios produce fruto de Dios, paz que se queda, alegría que no depende de estímulo, dominio propio que no humilla, bondad que no anota, fidelidad que no juega con la puerta, mansedumbre que no se arrodilla ante el orgullo, templanza que no necesita espectáculo. Y ese fruto, cuando aparece, te confirma que no estás proyectando deseos, sino respondiendo a una palabra que ya estaba escrita a tu favor, porque el que prometió es fiel. Y si hoy te tomas de esa fidelidad como quien aprieta una cuerda en medio del río, vas a cruzar, no por tu pericia, sino por la fuerza de quien te sostiene. Queda dicho entonces con la claridad necesaria para mover la voluntad y con la ternura suficiente para no aplastarla, que no estás condenado a administrar sequedades. Estás invitado a habitar milagros sostenibles, y el primer ladrillo de ese hábitat es creerle a Dios en lo pequeño, creer que su cobertura no es concepto sino escudo, creer que su paz no es consuelo sino energía estructurante, creer que su amor no es idea sino sustancia que entra a la habitación y la redecora desde adentro hacia afuera. Y al creer no te conviertes en ingenuo sino en testigo, y al testificar con tus actos las promesas, el clima cambia. Y al cambiar el clima, el abrazo recupera su fe, y al recuperar la fe, la casa entera vuelve a cantar, no con la voz forzada de los comienzos nerviosos, sino con la voz honda de quienes han sido restaurados por la mano del que no miente. Y como no vamos a quedarnos en declaraciones sin mapa, en el próximo aliento te voy a colocar en la palma los pasos precisos que activarán esta cobertura en tu cuarto para que lo prometido se convierta en hábito y lo deseado se vuelva costumbre santa. Llegamos a este punto con algo encendido que no estaba cuando empezaste, y no voy a dejar que se apague al cerrar la pantalla. Así que haz de este mismo instante un pacto sencillo y valiente. Si hoy sentiste que Dios te habló, confírmalo en voz escrita para que el cielo y tu propia alma lo recuerden mañana cuando vengan las dudas. Baja a los comentarios y escribe: yo creo. Si estás listo para el cambio, deja el nombre de tu esposo o de tu esposa y una oración corta por otra pareja que no conoces, porque cuando bendices la casa de alguien más, Dios visita la tuya con aceite nuevo. Y mientras lo haces, promete contigo 7 noches de manos tomadas, 90 segundos de oración en voz alta y Salmo 91 sobre tu habitación antes de apagar la luz, sin discusiones, sin excusas, con ternura concreta. Porque así como entraste hoy con peso en el pecho, vas a salir con dirección, y esa dirección se sostiene en comunidad. Por eso te pido que te suscribas ahora mismo para no caminar solo, porque este canal no es un pasillo de videos sueltos, es un altar vivo donde nos vemos cada semana para cubrir tu casa, reforzar tu fe y cuidar lo que el Espíritu comenzó. Y al suscribirte activas una campana que te recuerda volver al fuego antes de que la rutina te vuelva a enfriar. No lo dejes para después. Decide hoy pertenecer a una mesa donde se ora, se llora y se celebra en serio. Y si esta palabra te tocó, escríbelo. Cuéntanos en una línea qué fue lo que Dios te dijo para que otros encuentren valentía en tu testimonio. No cierro una historia, abro una ruta que vamos a caminar juntos, porque lo que Dios encendió en tu cuarto necesita protección y seguimiento. Por eso vuelve aquí la próxima semana. Traeré la segunda parte para blindar tu habitación de comparaciones y memorias que sabotean la intimidad, y te daré una oración de cobertura para tus hijos, nacida del mismo Salmo 91. Hasta entonces, deja tu yo creo, suscríbete y comparte en los comentarios la petición que hoy llevas en el corazón. Y si te animas, escribe también una sola frase de bendición para alguien más, que se lea así de simple: Señor, cubre su casa con tu paz. Porque en esa frase hay puertas que se abren sin hacer ruido y milagros que empiezan a ocurrir mientras dormimos. Y ahora ve y prepara tu habitación como templo, que el Dios que te habló aquí te espera allá, entre tus sábanas y tus manos, para terminar lo que empezó.